Hoy va a ser un día de historias. Os voy a contar dos historias. Y el mensaje de hoy lo he titulado Un giro inesperado. Esas cosas que pasan en nuestras vidas cuando creemos que tenemos todo planeado, cuando creemos que sabemos para dónde vamos y de pronto nos encontramos con algo como eso, algo que no vimos venir, algo que nos cambió los planes, algo que nos cambió los pensamientos, algo que nos pone a dudar si perdimos el tiempo, si fue que no escuchamos a Dios y empezamos a crearnos una película de qué fue lo que pudo haber pasado que nos cambiaron el escenario. ¿A alguno le ha pasado eso? A mí me pasó hace un par de meses. Yo creía que ya mi vida estaba entrando en una recta y de pronto viene una curva pero brutal. Pero no voy a hablarles de mí el día de hoy. Hoy quiero contarles una historia y quiero hablarles de este caballero. Este señor se llama Lee Strobel. ¿Quién es este señor? Este señor tiene una particularidad. Este hombre, periodista de profesión, un alto ejecutivo del diario La Tribuna de Chicago, un hombre exitoso, con algunas características. Una familia hermosa, una esposa, 2 hijos. Desde el punto de vista social, un hombre que había alcanzado todo lo socialmente alcanzable. Buenos carros, buena casa, buen trabajo, una hermosa familia. Y tenía otra característica, era ateo. Era ateo, este hombre era ateo. Su esposa, agnóstica. Y en una cena romántica, probablemente en un jueves, resulta que una de las niñas de esta familia tiene un accidente y se atraganta. Se atraganta con un bombón de chicle. El chino no estaba al lado porque probablemente le hubiera regañado por estar comiendo chicle. Pero la niña se atraba y no hay forma que la puedan ayudar y se está asfixiando. Y de pronto de una mesa lateral al restaurante se para una enfermera y le da los primeros auxilios y la niña recupera la respiración. Esta familia le dice, oiga, gracias señora, gracias por haber ayudado a nuestra hija. Y la señora le dice, no fui yo, fue Jesús que quiso que yo estuviera aquí. Obviamente, les acabo de decir que él era ateo, ella era agnóstica, y le dice, ok, chévere, siga con Jesús, chévere, pero gracias por estar aquí de todas maneras. Pero esto deja una semilla en la vida de la muchacha, de la señora. Y ella empieza a pensar sobre la frase sencilla que dijo la enfermera, no fui yo, fue Jesús. Y empiezan a pasar los días, pero esa frase empieza a recalcarse y a pegar como un martillo constante en la mente y en el corazón de esta señora. Y decide un buen día ir al hospital a buscar a la enfermera. Y le dice, señora, desde que usted hizo eso por mi hija, yo no dejo de pensar en el Jesús que usted habló. Y empieza a ir a un discipulado todas las semanas al hospital. Secreto del esposo, el esposo no sabía en ese momento todavía nada. Y la señora se convierte, acepta a Cristo en su corazón, entiende que Jesús es su Salvador y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y empieza a asistir a la iglesia. La segunda vez o tercera vez que la señora va a la iglesia dice, yo tengo que confesarle esto a Lee, el esposo. Espera que llegue de trabajar y le dice, Lee, tengo algo que decirte. ¿Te acuerdas la enfermera que ayudó a que mi hija se salvara? Pues quiero que sepas que ella ha ido 3 veces a su iglesia y ha aceptado a Jesús como mi Salvador. El hombre se ríe y le dice, ¿tú estás loca? ¿Ya te lavaron el cerebro? O sea, yo creo que tú eres más inteligente que eso. Te van a lavar el cerebro. Te van a buscar tu plata. Te van a manipular. Tú eres más inteligente de eso, pero yo sé que eso se te va a pasar. Y vas a darte cuenta de la realidad tarde o temprano. Muy por el contrario de lo que Lee pensaba que iba a pasar, esta mujer cada vez se compromete más, esta mujer cada vez que conoce más a Jesús y que empieza a tener una relación cercana con Jesús, su vida empieza a cambiar. Y el esposo lo está notando. El esposo lo está notando y dice, oye, yo soy un investigador periodístico y estoy en esta posición porque no hay nadie en la ciudad de Chicago como yo. Yo voy a empezar una investigación porque yo le voy a demostrar a mi esposa que Jesús es un cuento. Yo le voy a demostrar a mi esposa que Jesús no es real, que ni siquiera hay evidencia que resucitó. Jesús es una fábula, Jesús es una historia. Y nos la han puesto bonita para que todos la creamos, pero yo no voy a ser parte de ese engaño. Y el hombre empieza una investigación muy exhausta.
Empieza a hablar con arqueólogos, con teólogos, con estudiosos de la Biblia, con científicos, con doctores que habían hecho estudios por muchos años sobre las evidencias científicas de la existencia de Jesús. Y entre más investigaba este hombre, siempre llegaba a la misma conclusión: no puedo refutar a mi esposa. No puedo mostrarle a mi esposa y restregarle en su cara que ella está equivocada, que yo estoy claro en que Jesús no existe y que a ella la están manipulando. Y seguía investigando e investigando. Y mientras él investigaba y se amargaba por la frustración de no poder cumplir su objetivo, su esposa seguía creciendo, creciendo y creciendo. Pasaron 2 años. 2 años de ardua investigación. 2 años de frustración de este hombre y 2 años de crecimiento por parte de la esposa, pero con una convicción en su corazón que Dios iba a hacer algo en la vida de su esposo. Que no sabía cómo porque lo conocía, sabía que era un ateo empedernido y que iba a ser muy difícil. Y la mujer empieza con una oración sencilla: Señor, convierte el corazón de piedra en un corazón de carne a mi esposo. Y esa era su única oración. Y ayúdame a mí a modelarte a ti. Y convierte su corazón. Un buen día, en una noche, frustrado por no poder cumplir su objetivo, de hacer el último intento y de enfrentarse cada vez más contundentemente a la realidad de que Jesús existía. Por los miles de documentos que hay, por los miles de testimonios que hay, no de esta época, sino en la época cuando eso sucedió hace más de 2000 años. Que no hay otra evidencia más comprobada que esa. Ni siquiera la evidencia de los grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, no tienen tanta evidencia de que existieron como la tenemos hoy en día de que existió nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre se confronta contra él mismo y un día se sienta viendo un tablero lleno de evidencia para refutar la inexistencia de Dios, que lo único que estaba haciendo era comprobar la gran existencia de Dios hoy en día. Y dice el hombre: ok, Dios, ganaste. Ganaste. No tengo forma de demostrarle a mi esposa que tú eres un cuento, pero ganaste. Y hace algo más. Y dice: si tú eres real, muéstrame que eres real. Cierra todo y se va para su casa. Cuando llega a casa le dice a su esposa: mi amor, tengo que hablar contigo. Ven, siéntate aquí en la sala. Tengo algo que confesarte de algo que estoy haciendo hace meses y tú no lo sabes. Terror para cualquier esposa. Dice: me da miedo lo que me vas a decir. Le dice: no es lo que te imaginas. Hace 2 años inicié una investigación para demostrar que tú estabas equivocada. Yo quiero reconocer que el equivocado era yo. Y que sé que Jesús existió. La esposa chispa le dice: ¿y qué tal si oras conmigo? Y sellamos esto de una buena vez. Y le presenta a Jesús como su Salvador. Y empieza una vida de transformación de este hombre. Escribe un libro para los que les gusta leer que se llama El caso de Cristo. Escribe el caso de Jesús o el caso de Cristo. Y escribe otros libros después de ese. Y al día de hoy ya ha vendido más de 14 millones de copias. Donde muestra científicamente y muestra la existencia real de Jesús entonces y la evidencia que tenemos hoy día marcada. Ha marcado la vida de millones de personas. Un ateo. Un ateo que Dios intervino en su vida y le cambió el rumbo. Un ateo que creía que ya tenía marcada toda la ruta y de pronto hubo un giro inesperado. Y ese giro inesperado ha sido la puerta para el conocimiento del nombre de Jesús de millones de personas hoy en día. Y la Biblia nos cuenta una historia muy similar. Y esta historia se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Este es un hombre que tiene otras características. No era ateo, pero era un perseguidor y asesino de los cristianos. Los perseguía con odio. Los perseguía con un solo propósito: no debían existir. Los perseguía porque reñían contra su cultura.
reñían contra su fe, reñían contra sus convicciones. Desde el punto de vista de este hombre, estaba haciendo un trabajo para Dios. Había tomado la misión de extinguir de la tierra a todo aquel que se opusiera a lo que él denominaba su sana doctrina. No puede ser. Esto es lo que yo he creído, esto es lo que mi generación ha creído, esto es lo que hemos creído por cientos de años. No van a venir estos cristianos ahora a tirar por tierra todo lo que hemos creído y empieza una persecución. Se llamaba Saulo de Tarso antes de convertirse en el apóstol Pablo. Y este hombre odiaba a los cristianos. Y era un hombre con mucho poder, muy encumbrado socialmente y con mucha influencia. Y un buen día decide pedirle al Sanedrín que le den carta cabal y que le otorguen cartas de autorización para extraditar a los cristianos que estaban en las diferentes ciudades a Jerusalén para ser enjuiciados. Porque predicaban en las sinagogas, porque mostraban a Jesús en las sinagogas, porque mostraban y enseñaban la esperanza, la vida y la fe en el nombre de Jesús. Y él no podía soportarlo. Y le da la autorización para ir a otra ciudad que se llamaba Damasco. Y en esa ciudad prepara todo su equipo y camino hacia esa ciudad sucede algo maravilloso. Una experiencia mística y sublime que cambia y transforma su vida. El objetivo de Saulo era ir, extraditar a los cristianos y enjuiciarlos en Jerusalén. Su misión estaba clara, su propósito estaba clara, su decisión estaba clara. Pero en el camino Jesús se le aparece y le cambia la ruta. Le dice, no, Saulito, no es por ahí. Y lo hace de una manera introspectiva, de una manera chocante. Muchas veces necesitamos recibir choques en nuestra vida para hacer las correcciones de camino. Y esto fue lo que le sucedió a Saulo. Y el Señor se le presenta y dice la historia que fue un resplandor y un estruendo espectacular. Y una voz fuerte que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tumbado probablemente del caballo, en el piso, escucha esta voz. ¿Por qué me persigues? Saulo responde, ¿quién eres tú, Señor? No porque hubiera reconocido que era Jesús, sino porque sencillamente sabía que la voz que estaba escuchando era superior a él. Y le dice, necesito que te levantes y vayas a un lugar donde yo te voy a mostrar y allí te voy a decir lo que tienes que hacer. Y Saulo, muy juicioso, muy obediente, sin saber todavía lo que había pasado, no tenía idea de lo que había pasado, obedeció a la voz que le había dicho lo que tenía que hacer. Y se va de allí. Y esa escena, probablemente en paralelo están sucediendo otras. Dios está hablando con otra gente que tienen un rol en esta historia. Está hablando con un tal Ananías, que tiene una misión importante en el cambio de vida de Pablo y en la influencia que va a tener en el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Saulo, que después sería Pablo. Y mientras que Jesús está hablando con Saulo, también está hablando con Ananías en la ciudad de Damasco. Y le dice a Ananías, vas a recibir una visita a Damasco, pero ya le dije a este caballero que se vaya a una dirección específica. Necesito que tú vayas allá porque tienes una misión con él. Necesito que me ayudes en algo allí. ¿Se acuerda que le dije que Saulo no era ningún desconocido? Ya tenía su famita, ya la gente sabía quién era. Sabía que mataba cristianos, era un tipo muy influyente. Ananías le dice, Señor, ¿cómo tú me vas a mandar a que yo hable con ese tipo? ¿Tú no sabes quién es Saulo? Ese hombre me ve y me manda a matar, si nos odia a todos los cristianos. El Señor ignora ese comentario y le dice, no, ¿sabes qué? Tú más bien haz lo que yo te estoy mandando a hacer. Y ahorita lo vamos a ver en detalle, esas instrucciones. Haz esto es lo que yo necesito que tú hagas, Ananías. Y Dios en paralelo va cambiando las circunstancias, tanto de Saulo como del entorno en el que estaba Saulo. Con un fin, mis amados, cumplir un propósito que ya Jesús tenía de antemano. Y necesitaba mover las fichas de una manera muy estratégica y conectar los puntos. A Saulo lo necesito aquí, a los que iban con él los necesito acá,
A Ananías lo necesito acá y a otro que aparece en la historia más adelante que se llama Bernabé lo necesito acá. Con el único fin de conectar puntos y que fueran instrumento para cumplir el propósito por el cual Saulo estaba siendo rescatado. ¿Van conmigo hasta aquí, hasta la historia? ¿Seguimos con la historia? Bueno, resulta que este caballero se va juicioso, obedeciendo a Jesús. Y estando allí, dice la historia que el hombre está orando. Dice la historia que ayunó, que no comió. Saulo no sabía lo que le había pasado. Dice, yo no puedo comer, yo no tengo hambre, tal vez desganado, tal vez todavía impresionado, tal vez asustado por lo que le había pasado. Muchos cuando se asustan les da hambre, en mi caso, muchos cuando se asustan se ponen a ayunar. Muchos cuando están en grandes problemas, en grandes circunstancias, no oran. En el caso de Pablo oró. Y dice la Biblia que estaba orando. ¿Por qué estaba orando? No lo sé. Tal vez estaba orando, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso lo que yo me encontré? Yo he trabajado para ti toda la vida. ¿Cómo es que ahora me caigo y para colmo estoy ciego? Porque dice la Biblia que se levantó de allí y cuando se levantó no veía. Estoy ciego, me cambiaron la ruta, me cambiaron el norte, ahora no sé ni para dónde ir. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pablo estaba teniendo un torbellino de emociones, estaba autogestionando todo lo que le había sucedido y probablemente estaba... Bueno, también dice la Biblia que estaba teniendo visiones en ese momento. Porque Pablo ve que Ananías iba a venir. Un hombre llamado Ananías va a venir a orar por ti. O sea, imagínense que de pronto su vida cambia de esa manera. Jesús te habla, estás viendo cosas que nunca has visto, estás sintiendo cosas que nunca has visto. Cualquier ser humano queda totalmente desconcentrado y afectado. Vuelto loco, me cambiaron la ruta. Entonces esa era la situación emocional en la que estaba Saulo en ese momento. Y mientras tanto Dios estaba hablando con Ananías de cuál era su labor en ese camino. Cuál era su labor en ese plan. Cuál era su labor en esa historia. Y Ananías, después de rebatir un rato con Jesús, le dice, ok, lo voy a hacer porque tú eres el jefe. Así que yo me voy a someter y yo lo voy a hacer. Y en contra de mi voluntad voy a ir a hablar con ese caballero. Porque me imagino que tú tienes un plan superior. Y Dios le revela el plan que tiene para Saulo en ese momento. Y ese proceso de transformación que inició con una caída, ese proceso de transformación donde Dios une puntos y toca gente para que te ayuden en ese proceso, 2000 años después, todavía siguen beneficiando a gente como nosotros. Por la obediencia de un hombre. ¿Lo vemos en detalle, mis amados? Y después seguimos con la historia. ¿Listos? Arrancamos. ¿Qué nos enseña? Dios interrumpe tu camino, nos guste o no. Dios no viene a nuestra puerta a decir, a ver, Orlandito, ¿tú estás de acuerdo en que yo me meta en tu vida y te cambie el camino? ¿Tú sabes cuál va a ser mi respuesta? No, Señor. Dios llega irrespetuosamente, sin pedirme permiso, sin preguntarme si estoy de acuerdo, sin preguntarme si lo quiero hacer. Sencillamente me va a cambiar el plan. Me va a cambiar la ruta. Me la va a cambiar. Pero aquí hay algunas características que quiero que veamos. Dice la historia en el verso 3 y 4. De repente lo rodeó una luz del cielo y cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis amados, cuando Dios nos cambia la ruta, o mejor dicho, cuando es Dios quien nos está cambiando la ruta, se va a asegurar que sepamos que es Él. Cuando Él tumba a Pablo o a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, probablemente por nuestras propias decisiones, por decisiones que hemos tomado, pero muchas de ellas son propósitos de Dios en nuestra vida. Y Dios va a interferir y nos va a cambiar el camino porque probablemente la ruta que llevamos no es la correcta, pero se va a encargar de que tengamos la convicción de que es Él. No va a suceder a lo loco. No es algo que Él como que se levantó un día y que yo como que tengo la intención hoy de fregarle la vida a Orlandito. Y le voy a cambiar el plan. Yo sé que está muy bonito el plan, pero hoy me siento como que le voy a cambiar. Moví un dedo y me cambió el plan. No. Dios no hace nada por casualidad, ni porque no tiene nada que hacer. Dios todo lo que permite o hace en nuestras vidas es por un propósito. Y lo que está haciendo Jesús aquí es diciéndole a Saulo, mira Saulo, tu vida va a cambiar a partir de hoy.
pero yo soy Jesús, al que tú has perseguido, el que está haciendo esto en tu vida. Yo soy el que estoy provocando esto en tu vida. En el verso 6 dice, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo quiero que volvamos al contexto de quién era Pablo o quién era Saulo en ese momento. Un hombre con autoridad, con posición social y con prestigio. De pronto tiene una experiencia y ya no es él el que dice a dónde va ni cómo dirige. Ahora Jesús le está diciendo, mira Saulo, vete a Damasco, te voy a permitir que vayas a Damasco, pero es allí donde a ti se te va a decir lo que tienes que hacer. Ya no es lo que tú vas a hacer, Saulito. Yo soy el que te voy a decir lo que tienes que hacer. Amado, cuando Dios interviene en el camino, cuando Dios nos cambia la ruta, tú perdiste el control, yo perdí el control. ¿Sabes quién controla el barco ahora? Jesús. Jesús es el que controla el barco. Y Jesús le está diciendo, yo te voy a decir, Saulo, a dónde tú tienes que ir de aquí en adelante. Y fue la vida y la realidad de Pablo desde ese momento. Jesús dirigió totalmente su vida desde ese momento. Desde ese momento dirigió su vida. Verso 8-9, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. ¿Sabe, amado? Saulo pudo haber tomado una decisión. Él se pudo haber levantado y haberse regresado para Jerusalén. Él no sabía lo que había pasado. Y él se levanta y obedece lo que esa voz le dijo que tenía que hacer. La obediencia juega un papel primordial cuando Jesús te cambia la ruta. Cuando Jesús está poniendo en tu corazón que no es por allí. Cuando Jesús está poniendo en tu corazón, evalúa esto. Que Dios nos ayude a no ser caprichosos, mi amado. Y a no ser sabios en nuestra propia opinión, porque las probabilidades de equivocarnos son arriba del 100%. En otras palabras, nos vamos a equivocar, aunque no querramos. Y Saulo obedeció a Jesús. ¿Usted cree que para ese momento él estaba claro de lo que estaba pasando? Peor aún, ¿sabía qué era lo que Jesús quería hacer en su vida? En lo absoluto. Y muchas veces no nos queremos mover porque no tenemos la imagen completa. Porque queremos estar totalmente seguros. Amado, cuando Dios te pida que te muevas, no lo pienses mucho. Muévete en obediencia. En el acto se movió Saulo. Tal vez no tenía la información que quería, los datos que quería, las estadísticas que quería. Pero Jesús le estaba diciendo que se tenía que mover y lo que tenía que hacer. ¿Qué más certeza necesitamos hoy nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, en lo que tenemos que hacer o no? Y tal vez la ceguera de hoy no sea física como la de Saulo, que dice la Biblia que cayeron como 2 escamas de sus ojos. Tal vez nuestra ceguera el día de hoy es emocional. Tal vez nuestra ceguera el día de hoy es espiritual. Tal vez nuestra ceguera el día de hoy sea existencial. Tal vez la ceguera el día de hoy sea tu propia opinión, amado. Muchas veces he estado ciego en mi propia opinión. Es más, he estado ciego en muchas áreas de mi vida, en mi propia opinión, por años. Pero cuando Jesús toca tu vida, debe haber una transformación. Nadie que se haya encontrado genuinamente con Jesús, nadie, sigue siendo el mismo. Bíblicamente, nadie que haya tenido un encuentro real y personal con Cristo sigue siendo la misma persona. Es transformado. Es transformado. Y Pablo es otra de esas historias. Saulo es otra de esas historias. Tuvo un encuentro no como lo queremos tener muchos,
Pero tuvo un encuentro y su vida empezó un proceso de transformación provocada por ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, probablemente pensemos muchas veces que estamos en el camino correcto. Probablemente pensemos muchas veces que vamos en la línea correcta, que lo que estoy haciendo va de acuerdo con mis convicciones, con lo que yo creo que es. Eso también lo sentía Pablo. Eso también lo sintió Saulo. Saulo creía que estaba defendiendo la causa de Dios. Saulo creía que lo que estaba haciendo era a favor del reino de Dios. Saulo estaba convencido de su obediencia y de su fidelidad a sus convicciones, pero no eran las de Jesús. Eran las de Saulo. Y mi intención con esto, mis amados, es que pongamos nuestra línea de vida, de acciones, de pensamientos y de decisiones y lo midamos y lo colemos bajo ese tamiz. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Porque Jesús ya tenía un plan para Saulo, pero no era exclusivo para Saulo. Y al final de esta exposición vamos a estar todos de acuerdo de que es un plan que tenemos también cada uno de los que estamos aquí. Porque somos discípulos de Jesús y somos llamados a replicar al Maestro en la vida de otros. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades y de nuestras carencias como seres humanos. Amén, mi amado. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Dios interrumpe tu camino, es porque tiene un plan ya hecho. No está improvisando. Por favor, seamos obedientes cuando eso suceda. A escuchar y a obedecer. ¿Qué más nos enseña? Dios provee gente. Esto es hermoso. ¿Se acuerdan que les hablé de un Ananías? Y les hablé de un Bernabé. Estos dos personajes entran aquí de maravilla. Dios le cambió la ruta. Dios le va a dar una nueva ruta, pero no lo va a mandar solito. Le va a proveer recurso humano y gente que lo va a ayudar en el proceso. Y Ananías es uno de ellos. Dice la Biblia, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahí no dice había un apóstol, un reverendísimo, era un discípulo. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús aquí? Entonces era alguien como usted y como yo. Un discípulo, alguien que creía en Jesús, que trataba de vivir una vida agradable para Jesús y de tener a Jesús en su corazón. Era como usted y como yo. Ese era Ananías. Bueno, Ananías recibe una visión y Jesús le da esta instrucción. Ve a la casa de Judas, a la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. ¿Y qué estaba haciendo Saulo en ese momento? Orando. Ve para allá, pregunta por fulano de tal, que él está orando. A Ananías se le encienden todas las alarmas. ¿Con quién? Saulo de Tarso. Señor, ¿tú sabes quién es ese hombre? No puedo creer que tú me estés mandando a hacer eso. Tú conoces la reputación de ese hombre. Yo voy allá y me va a matar. Y Ananías empieza este diálogo con Jesús. Y Jesús le replica algo. Lo veo en un segundo. Los quiero tener ahí en suspenso de qué fue lo que dijo. Dice el verso 17, Ananías entró a la casa y al imponerle las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ay, imagínense esta imagen. Alguien que tú sabes que te quiere fregar. Que donde te descuides te mata. Que no te puede ver. ¿Usted se imagina cómo fue ese periplo de Ananías desde su casa a donde estaba Saulo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablo? Y llegan y le dije, hermano Saulo. ¿Qué hubiera hecho usted? Saulo, de lejos, yo estoy aquí por obediencia, yo no quería estar aquí. Pero bueno, Dios sabrá qué tiene contigo. Y eso porque eres Dios, pero por mí, o sea, yo vine aquí porque no quiero cuentos con Dios. No, dice la Biblia que llegó, hermano Saulo. Y le puso las manos sobre la cabeza y oró por él. Y cuando oraba, recobra la vista. Dice la Biblia, el verso 18, al instante cayó de sus ojos algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Qué hermosa historia.
Quiero hacer un paréntesis aquí. Ananías ora. Saulo recobra la vista y hay una ñapa. Es lleno del Espíritu Santo. Pero la reacción de Saulo no fue un grito, no se cayó, no se revolcó, no se movió como una serpiente por el escenario. Fue un evento silencioso, pero que fue transformador en la vida de este hombre. Y que la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo no fue una algarabía, fue una comprobación del fruto que Saulo empezó a dar tiempo después. Donde la misma historia más adelante establece que la gente veía algo en él y se asombraba porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿La captan, mis amados? No es la algarabía, no son los gritos. Es la obra transformadora que el Espíritu Santo hizo en Saulo, la que quiere hacer en cada uno de nosotros. Y el fruto es la evidencia de la personalidad de Cristo en mi vida. No en cuanto tiemblo o en cuanto me muevo, porque digo que estoy lleno del Espíritu Santo. Dios le proveyó a Saulo su Ananías para que lo ayudaran a cumplir ese propósito. ¿Te viene a la mente alguna Ananías que Dios ha puesto en tu vida, que te ha ayudado, que ha estado contigo, que ha llorado contigo, que ha orado contigo en los momentos difíciles de tu vida? Cuando no has entendido algo, pero que después entendiste que sí fue Dios que estuvo allí, que fue Dios el que provocó la circunstancia. Todos hemos tenido Ananías en nuestra vida, ¿verdad? También somos llamados a ser Ananías, amados. También somos llamados a ser Ananías para otros. Ya Jessica me levantó el relojito y tú sabes que yo obedezco también. Sí. Mi Ananías, aquí está mi Ananías sentado. Tu pasado ya no es tu etiqueta. Dice la Biblia, y enseguida se puso a predicar en las sinagogas, que predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados. Inmediatamente, yo tengo una historia que contar, yo tengo algo que contar, yo tengo algo que decirle a la gente. Y lo que yo puedo decir ahora, mientras me preparo, mientras estudio, mientras los discípulos me enseñan, lo único que yo tengo que contar es el Dios que he conocido en este momento. ¿Usted tiene una historia que contar, mi amado? ¿La gente está escuchando su historia? ¿La gente está viendo a Jesús a través de su historia? Dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntar. No, ahí me adelanté, quiero terminar esto de Damasco aquí con esto. Las cosas que Dios te permite en tu vida, que son fuertes, como la experiencia de Saulo, que probablemente te sacan lágrimas, que te llevan a cuestionarte si Dios está contigo, si Dios te ama, si Dios es real. No son de hecho para que tú sufras, porque en el sufrimiento vas a entender y vas a aprender y vas a conocer a Dios. Están pensadas para que esa historia sea de bendición para otras personas. Y lo he dicho desde esta plataforma muchas veces, y el principio es este: con la gracia que tú has sido consolado, consueles a otros. Y lo que Saulo estaba haciendo es decir, yo no tengo tal vez grandes historias, pero yo tengo una historia. Yo venía por un caballo y hubo una luz y ¡brum! Me caí. Y entonces Jesús me habló y la gente se maravillaba con lo que estaba escuchando. Y posteriormente escucharemos las grandes reflexiones y enseñanzas como ninguno del apóstol Pablo que entendemos y que conocemos el día de hoy. Pero les aseguro que Pablo no empezó así. Les aseguro que en un momento lo único que tenía que contar era su historia maravillosa de cómo Jesús le salió al paso y le cambió la ruta.
Y después, por la gracia del Espíritu Santo y por el plan que Dios tenía en él, se formó la gran elocuencia y la gran revelación y los grandes misterios que este hombre nos enseña el día de hoy a través de la Escritura. Pero no sucedió de esa manera, mi amado. Tu historia tiene que ser contada porque hay gente que la necesita para que conozca el nombre de Jesús. Pero Pablo tuvo que salir huyendo de Damasco porque lo querían matar. Dice la Biblia que los judíos ya no aguantaban escucharlo. Dice como es que este hombre antes perseguía a los cristianos y ahora se convirtió, se volvió loco y ahora está predicando en la sinagoga y él está causando un revuelo, tenemos que matarlo. Y los judíos procuran matarlo y él se entera y los discípulos se enteran y Saulo, tienes que salir huyendo de aquí porque te quieren pelar, brother. Y entonces se unen todos los discípulos, los creyentes, y le dicen, mira, es a las 9 de la noche, te bajamos por la ventanita del muro para que nadie se dé cuenta y huye para Jerusalén. Utiliza a los discípulos. Otra vez, Dios utilizando gente para cumplir su propósito. Y Saulo sale huyendo para Jerusalén. Y llega a Jerusalén y se repite la historia. Y empieza a predicar y todo, pero ya Pablo está creciendo y quería contactarse con los apóstoles. Pero los apóstoles no querían saber de Saulo. No lo querían recibir. Dicen, yo no confío en ese tipo. Si fue aquí donde mató un montón de gente. Fue aquí donde inició todo y ahora tú me vas a decir que Saulo quiere reunirse con nosotros. No. Y aparece otro ayudante del reino, Bernabé. Dice, Saulo, tranquilo, yo estoy bien relacionado con los apóstoles, yo me encargo de hacer una cita, así que tú no te preocupes. Tú tranquilo, cuando llegamos allá, tú no hables, hablo yo. Y eso es lo que sucede. Dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. ¿Y qué hizo Bernabé? Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor. Pablo, calladito. Porque te tienen miedo, no confían en ti. Así que déjame a mí, yo te introduzco, yo te presento a la gente y ya después entonces tú vas a hacer networking para que todo esto funcione, ¿ok? Y arranca. Pero Dios utiliza ahora a Bernabé para linkear al Saulo con los apóstoles. Y después de eso sigue creciendo Saulo. Y la Biblia dice que Saulo crecía e impresionaba a la gente por lo que decía. Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahí se veía la revelación, la evidencia del Espíritu Santo en la vida. La gente lo escuchaba y decía, esto es otro contexto, esto es otra cosa. Sobre todo por alguien que ni siquiera había conocido a Jesús. No fue discípulo de los principales de Jesús, de los apóstoles de Jesús. Pero tenía una revelación amplia y clara de quién era Jesucristo. Por la relación que empezó a tener con Jesús en ese momento. Y no lo detuvo su pasado. Muchos de nosotros no queremos hacer cosas porque probablemente nuestro pasado nos detiene. Nuestro pasado de errores, de que nos creemos incapaces por traumas que hemos arrastrado por mucho tiempo, porque creemos que eso es para otra persona, porque creemos que tienes que tener 3 títulos de teología, 4 doctorados y saberte todas las Biblias en todas las versiones al mismo tiempo. Porque creo que yo no soy suficiente, porque creo que necesito aprender mucho, porque creo que todavía no soy perfecto. ¿Sabe, mi amado? Jesús te ve con ojos de gracia, de amor y de misericordia. Si Él hubiera visto a Saulo por quien era, jamás hubiéramos tenido al apóstol Pablo. Jamás lo hubiéramos tenido. Él no nos ve por nuestros defectos. Él no nos ve por nuestras imperfecciones. Él nos ve con ojos de gracia, de perdón, de misericordia y sobre todo de amor, mi amado. Déjate amar. Déjate querer. Acepta su perdón. Obedécelo. Y cuéntale tu historia a todo aquel que la necesite oír. Porque la gente necesita oír tu historia. La gente necesita oír tu historia, mi amado. Y para ir aterrizando, voy a tratar de resumir lo que hemos hablado hasta aquí en un giro inesperado. ¿Por qué Dios interrumpe tu camino? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tiene un propósito superior al tuyo que debes cumplir. ¿Por qué te provee gente?
Porque es ese recurso que necesitas para ayudarte en el proceso y alcanzar y llegar al propósito que ya Él tiene listo de antemano. Tu pasado no te define por una sencilla razón. Me vio a través de la gracia y a través del amor. No porque sea apto para nada. No soy apto para nada. Humanamente posible no soy apto para estar aquí delante de ustedes. Es por la gracia, por el amor. Porque Él tuvo misericordia. Y aunque no me sienta apto para muchas cosas, mi amado, le quiero recomendar algo. Escuche, obedezca y actúe. Escuche, obedezca y actúe, por favor. Este era el propósito para Pablo. Esto es lo que Dios o Jesús le dice a Ananías. Cuando Ananías le dice, ¿tú no sabes quién es Él? ¿Cómo es que tú no has visto quién es Él y ahora me estás diciendo que le tengo que ir a hablar? Y Jesús le dice, un momentito, Ananías, ve, insistió el Señor. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El propósito de Pablo de hace 2000 años es el mismo propósito suyo y mío el día de hoy, mi amado. Que la gente conozca el nombre de Jesús a través de tu historia. Ese propósito no ha cambiado. Desde que iniciamos esta lectura en el verso 9 hasta ahora hay un constante denominador aquí. Se trata de otros. Otros que te va a proveer para que otros conozcan. Gente que va a venir a tu camino a ayudarte, como Ananías y Bernabé, para que otros conozcan. Otros que te van a generar oportunidades, que te vaya bien, de relacionarte, de crecer, para que otros conozcan. Otros que te van a permitir ayudarte y consolarte en los momentos de dolor, de crisis, de tristeza. Pero no vas a estar allí, vas a salir cuando salgas para que otros conozcan. De eso se trata nuestra vida como discípulos. De eso se trata nuestra vida como creyentes. No hay otro motivo, amado. Esto no se trata de mí ni de para mí. Dios no me permite vivir la vida para mí. Es para Él. Para que con mi vida otros escuchen a Jesús. Y cuando lo escuchen decidirán si lo siguen o no. Ese es el libre albedrío. Pero mi responsabilidad es que otros conozcan a través de mí. No porque Orlando es perfecto, ni santo, ni levita, ni se revuelca, no. Es solo por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y Orlando tiene una historia que contar, pero usted tiene una historia que contar. Permita que otros escuchen su historia. Esa sí es nuestra responsabilidad. Que otros sepan quién es Jesús, que allí hay respuesta, que allí hay consolación. No despreciemos la voz de Dios, amados. No la despreciemos. Aquí les resumo el regalo de Dios para hoy. Dios ya te ve como lo que puedes llegar a ser. No como lo que has sido. Él te llama, te encuentra. Pone personas en tu camino para impulsarte hacia el propósito. Pero el cumplimiento de ese destino también requiere tu decisión, tu obediencia y tu respuesta. Porque aunque Dios tiene un plan perfecto, ese plan no se activa sin tu participación. El pasado no te define. Tu respuesta al llamado de Dios, sí. No sé dónde tú estás hoy. Tal vez estás en el camino equivocado. Tal vez estás en el proceso de restauración. Tal vez estás en medio de una comunidad que no te respalda. O tal vez estás llamado a ser un Ananías o un Bernabé.
Y quiero volverte a pedir esto, mi amado, con todo mi corazón. Hoy, abre tu corazón a Cristo para que pueda utilizar tu historia para que otros escuchen de Él. Oramos, mis amados. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos hablas, nos exhortas, nos desafías. Ayúdanos, Señor, a contar nuestra historia. No importa si viene con dolor, con vergüenza, con dudas. El gran propósito de esto no es solo que tú te quieras encontrar conmigo, sino que quieres usarnos para que otros oigan de ti. Ayúdanos a ser obedientes como Saulo. A entender que no se trata de mí ni de para mí, que se trata de otros, que lo que tú permites en nuestra vida es por otros. Ayúdanos a estar prestos a tu voz, a obedecerte, a entender que no importa quién sea, cómo me sienta, si te he conocido, tengo un rol que cumplir. Tengo una participación en tu reino. Y esa participación es contar mi historia para que otros te oigan. Para que en el medio del círculo donde yo me rodee, de mi área de influencia, pueda mostrar a otros tu vida en mí, Señor. El efecto de esa restauración, que otros la vean, que pueda reflejarte a ti. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, a entenderlo, a procesarlo, a digerirlo, Señor, y hacerlo parte de nuestras vidas, Padre Santo. Con ese amor y esa misericordia con las que nos amaste, con esa gracia infinita, Señor, hoy también es un momento especial para recordar algo, para hacer algo, Señor, que es una ordenanza tuya, para recordar ese sacrificio, para recordar esa muestra de amor infinita. Hoy celebramos la cena del Señor, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que prepares nuestros corazones. Examina nuestro corazón, Padre Santo. Examina nuestra mente. Haznos dignos de este sacramento, Padre Santo. Perdónanos. En el nombre de Jesús, Señor.